Bueno chicos, ¿cómo están? Algunos de sus compañeros me han comentado que han tenido dificultades para leer el libro de Sadik o El destino de Voltaire. Entonces vamos a hacer un poco lo mismo que hacemos en clase. Voy a irles leyendo el libro y les voy a ir explicando algunas cosas o digamos descifrando algunos de los significados del libro para que lo entiendan. Vamos a leer, yo pensaría que 2 capítulos para ver cómo les va con eso, para que vayan entendiendo cómo funciona el libro. Lo ideal es que cuando vean el video tengan el libro a la mano o ahí al lado para que a medida que yo voy leyendo, pues ustedes también puedan seguir la lectura. De todos modos, vamos a hacer 2 cosas en relación con eso. La primera es que les voy a mandar también un audio de este video, solo el audio, por si no pueden descargar el video, entonces tengan el audio ahí y puedan usar el audio, digamos, también como ayuda. Y les voy a mandar la versión del libro que yo tengo en PDF, por si es distinta a la que ustedes tienen, digamos, en el link. Bueno, nos vamos a empezar. Lo primero que vamos a decir es que no vamos a leer la dedicatoria del libro, pero sí quiero decir un par de cosas respecto a esta dedicatoria, que es de Sadie a la princesa Chira. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Voltaire con esa dedicatoria? Lo que está intentando hacer es algo similar a lo que hizo, si ustedes recuerdan, el prólogo del Lazarillo. Entonces, digamos, presentar cuáles son las intenciones del texto que está presentando, pero lo hace a través de un artificio. O sea, no es Voltaire el que hace la dedicatoria, sino que, digamos, se enmascara en la figura de un supuesto, digamos, enamorado de una princesa que le envía el libro. Hay otra referencia importante, digamos, en la dedicatoria y es la referencia que hace el texto a las mil y una noches, ¿no? Constantemente está comparándose con ese texto, que es un texto muy importante de la época de la Ilustración, porque fue en esa época donde se hizo famoso. Y pues si ustedes no lo conocen, pues es un texto en el que una princesa llamada Sherezada trata de salvar su vida contando unos cuentos cada noche a el sultán para que no la mate. Pero bueno, eso digamos se los cuento luego en otro momento de la clase. Bueno, entonces no vamos a leer la dedicatoria, ustedes la pueden leer teniendo en cuenta que es un artificio de Voltaire para presentar el libro. Algo que es muy común en la ilustración, ¿por qué? Porque es que como estamos leyendo una novela, o vamos a leer una novela, entonces los autores de la ilustración tenían como su máximo ejemplo para escribir el Quijote. Y el Quijote hacía lo mismo. Sí, yo no sé si ustedes recuerdan, alguna vez les comenté que Cervantes decía en algún momento que él no había escrito el Quijote, sino que se lo había encontrado por allá en un mercado. Digamos, el manuscrito del Quijote se lo había encontrado por allá en un mercado. Y entonces él lo que estaba haciendo era como una traducción de las aventuras de Alonso Quijano, pues lo que sabemos que era, no, vuelvo a la misma palabra, era un artificio a través del cual, pues que era lo que buscaban los autores, el Cervantes por un lado y los autores de la Ilustración por otro, pues lo que estaban buscando era ponernos a dudar o ponernos a pensar qué tan real es la realidad y qué tan ficcional es la ficción, digamos, o las novelas, porque un poco lo que vamos a ver luego, digamos, más adelante en el romanticismo, es que hay una influencia también de la ilustración en el romanticismo porque nos van a poner a dudar si la realidad es de verdad la realidad, ¿sí? O si la realidad es menos real que la ficción. Pero bueno, eso son otras cuestiones. Entonces recuerden, digamos, que esa presentación tiene ese sentido. Entonces vamos a empezar de una vez con el capítulo 1, que lleva por título El tuerto. Y a medida que vayamos leyendo, entonces yo les voy explicando algunas cosas. Bueno, reinando el rey Moabdar, vivía en Babilonia un mozo llamado Sadik, de buena índole, que con la educación se había mejorado. ¿Qué quiere decir eso? Sadik era un buen muchacho, pero la educación le había colocado en una mejor posición, digamos, una mejor posición social. Por eso dice que con la educación se había mejorado. Bueno, sabía enfrenar sus pasiones, aunque mozo y rico. ¿Qué quiere decir? Que no era como la mayoría de los jóvenes, está diciendo el texto, que se dejaban llevar por sus pasiones, sino que, digamos, sabía manejarlas, a pesar de que era apuesto y tenía dinero. Ni gastaba afectación, ni se empeñaba en que le dieran siempre la razón y respetaba la flaqueza humana. Es decir, ¿qué empieza haciendo Voltaire al principio de este capítulo? Nos va a presentar, nos va a describir a Sadik. ¿Cómo era Sadik? Era un buen muchacho, pero no solo era un buen muchacho, un buen tipo, sino que además estaba lleno de virtudes.
Fíjense que era como, para usar alguna palabra, era como un tipo humilde en todo sentido, a pesar de que tenía plata, de que era puesto, de que había ahondado en el conocimiento. Él era un hombre, digamos, muy equilibrado, muy humilde. Bien, eso es importante porque luego, digamos, eso va a tener sentido a lo largo del desarrollo del texto. Bien, vuelvo entonces. Ni gastaba afectación, ni se empeñaba en que le dieran siempre la razón y respetaba la flaqueza humana. Pasmábanse todos viendo que puesto que le sobraba agudeza, pasmábanse es que se sorprendían, pasmábanse todos viendo que puesto que le sobraba agudeza, nunca se mofaba con chufletas de los desconciertos mal hilados. Es decir, que a pesar de que Zadig era un tipo muy inteligente, cuando los otros se equivocaban o decían vainas que no eran, pues él no se burlaba de ellos, sino que no decía nada, se quedaba callado, o sea, que además el tipo era bien, o sea, trataba a todo el mundo bien. Por eso dice, pasmábanse todos viendo que puesto que le sobraba agudeza, o sea, se daba cuenta de que los otros se equivocaban, nunca se mofaba, nunca se burlaba con chufletas de los desconciertos mal hilados. Sí, o sea, nunca se burlaba de las cosas, digamos, tontas que decían los demás. De las murmuraciones sin fundamento, o sea, no se burlaba tampoco de esas murmuraciones, de los disparatados fallos, de las burlas de juglares que llamaban conversación los babilonios. Eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el autor? Ya nos ha puesto el lugar en donde está nuestro personaje. ¿Dónde estamos? En Babilonia. Zadig es un babilonio, vive ahí en Babilonia, ¿cierto? Y nos está describiendo cómo los babilonios, parece ser, eran personas que se la pasaban era indicando cómo se equivocaban los otros y eso era para ellos, digamos, la conversación. Por eso hizo que llamaban conversación los babilonios. Bien. En el libro primero de Zoroastro había visto que es el amor propio una pelota llena de viento. ¿Qué acaba de decir? Bueno, primero, está haciendo referencia a un libro muy importante de enseñanza de una religión, ¿sí? Del zoroastrismo, que digamos tenía una influencia supuestamente en las regiones de Arabia y de Medio Oriente. Entonces, ¿quién? ¿De quién están hablando? De Zadig. En el libro primero de Zoroastro había visto. ¿Quién vio? Zadig. ¿Qué había visto? Que es el amor propio una pelota llena de viento y que salen de ella borrascas así que la pican. Entonces, explico. ¿Qué había leído Zadig en el libro de Zoroastro? Que el amor propio como que te hinchaba, ¿sí? Como una pelota llena de viento. ¿Qué quiere decir? Pues que te veías grande por fuera, pero por dentro no tenías nada y que además eso terminaba, digamos, reventándose o explotando. ¿Sí? Por eso dice, y que salen de ella borrascas así que la pican. ¿Qué nos está diciendo? Recuerden que qué está haciendo Voltaire en esta primera parte del primer capítulo. Nos está describiendo a Zadig. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Zadig desde mucho antes había dado cuenta que ese asunto del amor propio, o si quieren transformarlo, el ego, ¿sí? Pues no era una cosa importante, sino que a él no le importaba eso. No quería creerse algo más o algo que no era. Listo. Por eso dice después, no se alababa a Zadig de que no hacía aprecio de las mujeres y de que las dominaba. O sea, quiere decir que Zadig era un hombre al que las mujeres, digamos entre comillas, perseguían, pero él no, digamos, no se creía de eso. Era liberal sin que la redrase el temor de hacer bien a desagradecidos, cumpliendo con aquel gran mandamiento de Zoroastro que dice. Entonces, bueno, ahí hay dos cosas. Bueno, primero, vuelve a hacer la referencia al zoroastrismo. Eso es importante porque, bueno, en este texto, porque digamos que Zadig va a ser de cierta forma un representante de ese zoroastrismo, porque es una persona sin vanidades, digamos, esa es la palabra, sin vanidades. Bueno, muy bien. Entonces, vuelvo y digo, era liberal sin que le arredrase el temor de hacer bien a desagradecidos. O sea, él le hacía bien a todo el mundo, ayudaba a todo el mundo sin necesidad de que le devolvieran aquello que hacía. Cumpliendo con aquel gran mandamiento de Zoroastro que dice, da de comer a los perros, cuando tú comieres, aunque te muerdan luego. Ok, no hay problema. ¿Sí? Digamos, lo más importante, entonces ya tenemos varias características de Zadig, si lo ven ahí. Zadig es equilibrado, es humilde, es inteligente, es apuesto, ayuda a los demás sin esperar nada a cambio, o sea que es un buen tipo, etc. Bueno, era sabio cuanto puede serlo el hombre, pues procuraba vivir en compañía de los sabios.
Había aprendido las ciencias de los caldeos y estaba instruido en cuanto acerca de los principios físicos de la naturaleza en su tiempo se conocía. O sea, el man había estudiado. Y de metafísica sabía todo cuanto en todos tiempos se ha sabido, que es decir, muy poca cosa. Eso es un guiño de Voltaire desde la Ilustración, porque voy a hacer un paréntesis pequeño aquí. Recuerden que Voltaire está escribiendo esto en el siglo XVII, pero digamos, tenemos la sensación de que los hechos de Zadig ocurren muchos siglos antes, ¿no? Por eso lo de la dedicatoria y esto también. Bueno, entonces, estos hechos ocurren mucho tiempo antes, y entonces un guiño de Zadig, perdón, es un guiño de Voltaire señalando cómo el conocimiento de la metafísica, que es el conocimiento de las cosas que están más allá del mundo físico, es un conocimiento, digamos, vano, ¿sí? Secundario, porque en la Ilustración lo que estábamos pensando era que, y si ustedes ya, digamos, hicieron algunos de los puntos de la guía, lo que estábamos pensando era que la razón era lo más importante, que la inteligencia del hombre era lo más importante, y que eso era lo que le permitía a los hombres acceder al conocimiento. Entonces, un guiño ahí de Voltaire dentro del texto de Zadig. Entonces, vuelvo y repito. Y de metafísica sabía todo cuanto en todos tiempos se ha sabido, que es decir, muy poca cosa. Creía firmísimamente que un año tiene 365 días y un cuarto, contra lo que enseñaba la moderna filosofía de su tiempo, y que estaba el sol en el centro del mundo. Entonces, ¿qué acaba de decir Voltaire? Pues que Zadig, adelantado a su época, sabía exactamente cuánto duraba un año y sabía cómo funcionaba el universo, en oposición a lo que creían en su país o en su época. Es decir, que Zadig, de cierta forma, es un ilustrado. ¿Sí? De cierta forma es un ilustrado. ¿Por qué? Porque es un hombre que cree en el poder de la razón, en el poder del conocimiento, pero también en el poder del conocimiento moral, o sea, de la bondad. Eso va a ser importante. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de leer, por ejemplo, otra obra importante de Voltaire, que es Cándido y el optimismo, se van a dar cuenta que Cándido es lo opuesto. O sea, Cándido es, por eso tiene el nombre, ¿no? Cándido. Cándido es como pendejo, ¿sí? Entonces, por eso es que él no puede acceder realmente al conocimiento, porque es como demasiado ingenuo, mejor para decirlo de otra forma. ¿Listo? Pero bueno, eso sí, si la leen alguna vez, sigamos con Zadig. Entonces dice, vuelvo, creía firmísimamente que un año tiene 365 días y un cuarto, contra lo que enseñaba la moderna filosofía de su tiempo, y que estaba el sol en el centro del mundo. Y cuando los principales magos le decían en tono de improperio, o sea, de ofensa, y mirándole de reojo, lo miraban feo, que sustentaba principios sapientes haeresim, o sea, como heréticos, como que no son propios de su religión o de su contexto cultural. Entonces vuelvo y digo, y mirándole de reojo que sustentaba principios sapientes haeresim y que solo un enemigo de Dios y del Estado podía decir que giraba el sol sobre su eje y que era el año de 12 meses, se callaba Zadig sin fruncir las cejas ni encogerse de hombros. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos está diciendo el autor? Pues que Zadig, de todos modos, él sabía que las cosas eran así, no se vanagloriaba de ello, y que si los demás pensaban eso, pues él respetaba esos pensamientos. Bueno, sigo leyendo, piense que el autor sigue describiendo a nuestro personaje. Opulento y por tanto no faltándole amigos, disfrutando salud, siendo buen mozo, prudente y moderado, con pecho ingenuo y elevado ánimo, creyó que podía aspirar a ser feliz. Entonces ahí es donde empezamos con el asunto, porque ¿cuál es el tema de la novela? Eso, ahora que les haga la lectura del segundo capítulo, les voy a explicar algunas cosas sobre cómo funciona la novela en ilustración, pero por ahora, ¿cuál es el tema de la novela? Ya el mismo título lo dice, el destino. ¿De qué va a versar la novela? ¿O sobre qué nos va a poner a pensar? Sobre el destino. ¿Qué es el destino? Entonces, aquí lo que nos dice el autor es, miren este hombre que se llama Zadig, que es buen mozo, que tiene un montón de virtudes y que él opina pues por eso que él obviamente puede ser feliz. Pero nos dice, creyó que podía aspirar a ser feliz. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no, digamos de cierta forma no lo va a hacer. Vamos a ver entonces en qué termina la novela. Estaba palabrado su matrimonio con Semira, que por su hermosura, su dote y su cuna era el mejor casamiento de Babilonia. Zadig se va a casar con la mejor chica de Babilonia, pues. Estaba comprometido con ella. Profesábale Zadig un sincero y virtuoso cariño, y Semira le amaba con pasión. Rayaba ya el venturoso día que a enlazarlos iba, cuando paseándose ambos amantes fuera de las puertas de Babilonia, bajo unas palmas que daban sombra a las riberas del Éufrates, vieron acercarse unos hombres armados con alfanjes y flechas. Entonces, no sé si me siguen. Entonces,
Sadik estaba comprometido con Semira, ya estaban en los días próximos a casarse, ¿sí? Estaban paseando fuera de Babilonia y llegan unos tipos armados, ¿no? Con flechas y tal. O sea, no sabemos a qué van, ¿no? Son ladrones, un ejército, quién sabe. ¿Listo? Entonces vuelvo. Vieron acercarse unos hombres armados con alfanjes y flechas. Eran estos unos sayones del mancebo Orcán, sobrino de un ministro, y en calidad de tal, los aduladores de su tío le habían persuadido a que podía hacer cuanto se le antojase. Entonces, bueno, ahí aparece referencia a un personaje, son como, vamos a ponerlo de esta manera, son los matones de un tipo ahí del sobrino de un ministro. Recuerden que en este caso ministro es como un cargo muy importante. Entonces, bueno, llegaron ahí. Eran estos unos sayones del mancebo Orcán, como unos matones. Sobrino de un ministro, el mancebo Orcán es el sobrino. Y en calidad de tal, en calidad de sobrino del ministro, los aduladores de su tío le habían persuadido a que podía hacer cuanto se le antojase. Entonces, le habían dicho como que por ser el sobrino de su tío, entonces él podía hacer lo que se le daba la gana. Ninguna de las prendas y virtudes de Sadik poseía. Entonces, el lado opuesto de Sadik, ¿no? Pero creído que se le aventajaba mucho, estaba desesperado por no ser el preferido. Ah, bueno, entonces aquí, digamos, no nos lo han dicho todavía, pero ya nos damos cuenta que Sadik está relacionado con el ministro, ¿sí? Y que el preferido del ministro es Sadik y no el sobrino. Y eso a este man, al sobrino, le da como celos. Bueno, estos celos, a ver, ahí está. Estos celos, meros hijos de su vanidad, le hicieron creer que estaba enamorado de Semira y quiso robarla. Ah, bueno, entonces aquí está. Entonces, por esta cuestión que estaba o tenía enfrentado a Sadik, perdón, estos celos que le habían creado el sobrino de Orcán sobre Sadik, hacían creer al sobrino de Orcán que él estaba enamorado de Semira. No lo estaba, pero él creía que sí en relación con los celos. Es decir, un poco lo que nos dice Voltaire es como esos niños que ven que otra persona tiene un juguete que ellos quieren. Entonces, sí, o un niño que ve que otro niño tiene unos juguetes que ellos quieren, entonces se lo quieren quitar y ya cuando se lo quitan ya no lo quieren, algo así. Bueno, vamos a seguir leyendo. Bien, estos celos, meros hijos de su vanidad, le hicieron creer que estaba enamorado de Semira y quiso robarla. Habíanla cogido los robadores y con el arrebato de su violencia la habían herido, vertiendo la sangre de una persona que con su presencia los tigres del Monte Imao habría amansado. Entonces, bueno, ahí, ¿qué sucedió? Porque acuérdense que lo importante. Un segundo, qué pena. Bien, acuérdense que lo importante es entender pues qué es lo que está sucediendo en el texto, o sea, que podamos ver qué es lo que está sucediendo. Entonces estaban Sadik y la chica Semira fuera de Babilonia, llegan estos tipos y en el forcejeo hieren a Semira. Voltaire hace, digamos, una metáfora de que al regar esa sangre tan preciosa que hubiera podido, digamos, amansar a las bestias, ¿sí? O a las fieras, perdón. Muy bien. Entonces decía, vertiendo la sangre de una persona que con su presencia los tigres del monte Imao habría amansado. Traspasaba Semira el cielo con sus lamentos gritando, querido esposo, que me llevan de aquel a quien adoro. No la movía el peligro en que se veía que solo en su caro Sadik pensaba. Entonces, bueno, se la están llevando y ella le grita, digamos, o sea, se siente mal es porque la están alejando de Sadik. Defendíala a Sadik, defendíala a con todo el denuedo del amor y la valentía, y con ayuda de solos 2 esclavos ahuyentó a los robadores, y se trajo a Semira ensangrentada y desmayada, que al abrir los ojos conoció a su libertador. Sí, entonces bueno, con 2 esclavos que estaban ahí con él, Sadik se hace, digamos, logra, digamos, rescatar a Semira herida y la rescata. Bueno, Semira ensangrentada y desmayada, que al abrir los ojos conoció a su libertador. Oh Sadik, le dijo, os quería como a mi esposo y ahora os quiero como aquel a quien de vida y honra soy deudora. Entonces le dice, bueno, ya no solo quiero estar contigo porque te quiero, sino porque además te debo la vida. Nunca rebosó un pecho en más tiernos afectos que el de Semira, nunca tan linda boca pronunció con tanta viveza aquellas inflamadas expresiones que de la gratitud del más alto beneficio y de los más tiernos raptos del cariño más legítimo son hijas. Bueno, entonces dice Voltaire como digamos, bueno, como que lo que dice Semira es sincero.
Era leve su herida y sanó en breve. Sadik estaba herido de más peligro porque una flecha le había hecho una honda llaga junto al ojo. Ah, caray, bueno, Sadik está mal, ¿sí? Porque le dieron cerca a un ojo. Semira importunaba a los dioses por la cura de su amante. Día y noche bañado en los ojos en llanto, aguardaba con impaciencia el instante que los de Sadik se pudieran gozar en mirarla. Fíjense en dos cosas que ahí acaban de ocurrir. La primera es cómo los hechos en este texto, y va a suceder a lo largo del texto, no se encadenan de manera directa y sucedáneos. Es decir, ¿cómo se los explico? Los tiempos en los que suceden las cosas no son iguales. Fíjense que estamos, por ejemplo, primero describimos a Sadik en un tiempo, digamos, no sabemos qué tiempo pasa, no hay un tiempo como tal. Luego él sale con Semira y pasa eso, digamos, en unos minutos. Y luego viene la cura de Sadik de su herida del ojo. Es como si pasaran días o semanas, ¿sí? O sea, pasa mucho tiempo. Entonces no son tiempos que se encadenan, es decir, no pasa un día o 2 días, otro día, luego otro día, no, sino que los tiempos saltan. O sea, a veces estamos viendo una escena que dura unos minutos y luego vemos que pasa una semana o 2 semanas o un mes, o pasa un día entero, sí, en menos de 3 líneas. Entonces, pilas con eso, pilas con cómo el narrador está construyendo el tiempo de la acción. ¿Listo? Semira importunaba a los dioses por la cura de su amante, día y noche bañado en los ojos en llanto, lloraba. Aguardaba con impaciencia el instante que los de Sadik se pudieran gozar en mirarla. Pero una apostema que se formó en el ojo herido causó el mayor temor. Ah, bueno, entonces parece que la herida se puso como mal, ¿sí? Como con materia y tal. Bueno. Enviaron a llamar a Memphis el célebre médico Hermes, perdón, enviaron a llamar a Memphis, Memphis es una ciudad de Oriente famosa, al célebre médico Hermes, que vino con una crecida comitiva. Entonces, fíjense cómo pasa el tiempo, ¿no? Lo que les decía, el tiempo es veloz. Y habiendo visitado al enfermo, declaró que irremediablemente perdía el ojo, pronosticando hasta el día y la hora que había de suceder tan fatal desmán. Bueno, entonces fue el médico y dijo, no, Sadik va a perder el ojo. Si hubiera sido, dijo, el ojo derecho, yo le curaría, pero las heridas del izquierdo no tienen cura. Ah, bueno, bien. Otro guiño de Voltaire señalando cómo, digamos, en el pasado, con nuestro conocimiento, el conocimiento es como medio, ¿cómo decirlo? Medio simplón, ¿no? O sea, lo que dice el médico, como para salir del paso, es que él no puede curar eh, el ojo porque es el izquierdo, porque si fuera el derecho lo curaría, como si fueran distintos. Bueno, bien. Entonces vuelvo a leer. Si hubiera sido, dijo, el ojo derecho, yo le curaría, pero las heridas del izquierdo no tienen cura. Toda Babilonia se dolió de la suerte de Sadik, al paso que quedó asombrada con la profunda ciencia de Hermes. 2 días después reventó naturalmente la apostema y sanó Sadik. Entonces no perdió. Hermes escribió un libro probándole que no debía haber sanado, el cual Sadik no leyó. Sí, entonces el médico dijo, no, increíble.